Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor para con nosotros, por tu gracia, por tantas maravillosas cosas que haces en nosotros. Señor, ayúdanos a pensar unos momentos y de aquí en adelante por siempre en estar agradecidos, en vivir agradecidos, en andar en santidad por agradecimiento. Ya Cristo pagó todo. Ya en Cristo tenemos salvación segura. Ya no hay nada más que podamos agregarle a nuestra salvación. Señor, que tu Padre hables a nuestra vida, que tu Señor transforme nuestros corazones para la mayor gracia. Bendice este tiempo, Señor, te ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perdón. Un poco la Muy bien, he titulado este pequeño sermón, Cuídate de atender a aquel que es fuego que consume. Estamos cerrando el capítulo 12. Capítulo 12 nos habló de que tenemos una carrera por concluir y que para concluirla tenemos que mirar a Cristo. Tenemos que mirar a Jesús para terminar bien. Luego nos habló de la disciplina y los castigos de Dios. Nos habló de que Dios al que ama disciplina. Son una prueba de que somos sus hijos. Siempre la disciplina y los castigos de Dios son para nuestro bien y son una muestra de que nos ama. Enseguida nos animó a andar en santidad, porque una vez que olvidamos andar en santidad podemos caer en esa espiral de cosas que terminan en un irreversible, del cual nadie termina bien. La semana pasada nuevamente volvimos a los contrastes en Hebreos para contestarnos a la pregunta ¿por qué andar en santidad? La respuesta es porque somos hijos de Dios, unidos a un mejor pacto y con salvación segura. Y hoy terminamos el capítulo 12 con una serie de advertencias finales que cierran no solo el capítulo, también cierran toda la epístola. Si la epístola terminara en el versículo 29, habríamos visto todo lo que necesitamos saber acerca de los pactos y acerca de la vida cristiana en relación al pacto nuevo que tenemos. El capítulo 13 le llaman un epílogo. Es algo que Dios inspiró al autor de Hebreos para que lo escribiera y le da un final diferente, un final completamente distinto. A veces lo van a hacer los autores del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Juan, su evangelio propiamente termina en el 20 y luego viene el 21 para dar un final extra, un final especial. Hebreos así sucede. Termina en el 29 y el 13 es para dar un final especial. 3 advertencias. Para que todo lo que hayamos visto acerca de la doctrina de Cristo, su naturaleza, su obra y su gracia, realmente sean útiles para todos nosotros. Dice el versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. El escritor lanza una advertencia final cerrando el cuerpo de esta carta. Mirad, estén alerta, tengan bastante cuidado, no se equivoquen, cuídense de no desechar al que habla. Esto nos lleva a los primeros versículos de Hebreos, cuando nos recordaba que en estos primeros días nos ha hablado por el Hijo. Bueno, cuídense de no desechar al que nos habla.
Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, hace ese contraste. Los que rechazaron a Moisés cuando les advirtió sobre su actitud sobre el maná, cuando les habló acerca de guardar el sábado, cuando les habló acerca de el becerro de oro. Y en cada uno de los eventos donde Moisés claramente les decía, si van en ese rumbo, les va a ir mal, y les fue mal. Tengan cuidado. Nadie que desobedeció a Moisés escapó. Aunque a algunos les tomó 40 años, pero tarde o temprano lo pagaron. No todos se murieron cuando hicieron el becerro de oro, no todos se murieron cuando comieron las codornices, no todos se murieron cuando siguieron a Coré, pero todos los que desobedecieron a Dios, de 20 años para arriba, con excepción de Josué y Caleb, ninguno alcanzó a sobrevivir para cruzar el río Jordán. La justicia de Dios nunca llega tarde. Y si nadie de los que desobedecieron a Moisés escapó, cuídense, porque los que rechacen a aquel que los amonesta en el cielo tendrán también retribución. Dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, a Moisés, un hombre al final de cuentas, alguien que iba a morir al final de cuentas, un hombre que también tuvo errores al final de cuentas, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Note la persona a la cual se dirige, mucho menos nosotros. No está hablando a inconversos porque no dice mucho menos ellos o no mucho menos ustedes, él dice nosotros. Incluye al escritor de la epístola. El escritor de la epístola dice, ni ustedes ni yo nos saldremos con la nuestra si desechamos a aquel que nos amonesta desde los cielos. Muchas veces, y especialmente esta epístola es muy especial, porque es una bisagra propiamente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y está escrita a hebreos, a gente que probablemente se preguntaba, y bueno, ya que no va a estar la ley en función, ¿eso quiere decir que la obediencia y la santidad han pasado de moda? O más bien han pasado ya de largo, porque estamos en la gracia, la obediencia y la santidad ya son cosas del pasado, y Hebreos nos contesta la pregunta, ¿no? Es mucho más severo en la gracia. Si en la ley, que era limitada, que tenía ciertas funciones, quien desobedecía a la ley merecía un castigo y lo tuvo, en la gracia, quien la desecha, quien la desprecia, quien la usa para justificar su pecado, es peor. Si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en los cielos, mucho menos nosotros escaparemos si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Debe quedar claro, hermanos, que si no escaparon los que menospreciaron la ley, menos lo haríamos nosotros si tratáramos con desprecio la gracia de Dios. Las consecuencias son peores. Y aunque tarde toda una vida, y aunque aparentemente se tarde en cobrarse lo que nosotros hacemos, tarde o temprano, cada uno de nosotros va a dar cuentas a Dios de sí. Así que la gracia nunca fue, nunca es y nunca será una carta abierta para no andar en santidad. Nunca es
Nunca fue y nunca será una carta abierta para no obedecer a Dios. Cuídense, y es la primera advertencia, cuídense de no desechar a aquel que nos amonesta desde los cielos. Sigue versículos 26 y 27 del capítulo 2 de Hebreos. La voz, hablando de aquel que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Al autor de Hebreos le gustaban mucho los contrastes. Este último contraste es impresionante. Un día, hace muchos siglos, cuando se dio la ley, estaba el monte Sinaí, el monte de Dios, y Dios habló. Dice que el sonido era como una fuerte trompeta, como un montón de relámpagos, de tal manera que el mismo monte vibraba. Y el monte vibraba, el monte se movía. Yo creo probablemente peor que el temblor de ayer. De nada puede decir que aquellos que lo sintieron. No, esto fue algo espectacular, algo impresionante. Si hubiéramos estado allí, probablemente hubiéramos reaccionado igual que los israelitas, con terror. Dice, esa voz, alguna vez conmovió la tierra, pero ahora esa voz ha prometido que la siguiente vez que se oiga, no solamente se va a conmover la tierra, sino también los cielos. Se nos exhorta a no olvidar la promesa que Dios había hecho en el pasado. La siguiente vez que la voz de Dios se vuelva a oír, no solamente se va a mover el monte Sinaí, se va a mover toda la tierra. Desde Alaska hasta Tasmania, desde los montes altos como el Everest hasta las profundidades del océano. La siguiente vez que se vaya a oír la voz de Dios, la va a oír todo el mundo. Y una vez que deje de oírse su voz, nada va a ser igual. Ese día no solamente se va a conmover nuestro planeta, sino también se va a conmover todo el universo, de la galaxia más lejana. Cada planeta, Venus, Júpiter, y nada va a quedar igual. Ese gran día, el mundo y el universo como lo conocemos no va a volver a ser el mismo. Cuando se dio la ley, se movió nada más un monte, pero el monte quedó ahí. La siguiente vez que vuelva a hablar Dios, vendrán cielos nuevos y tierras nuevas. Ningún planeta como lo conocemos ahora va a sobrevivir. El nuestro no va a sobrevivir. Ya un hombre que construyó un puente ahí en San Francisco, el Golden Gate, es un puente rojo, es famosísimo ahí. Al final de la construcción, después de la inauguración, se soltó a llorar. Pero ¿por qué lloras si esto es una gran obra? Y él dijo, porque al final, cuando el Señor venga, este puente va a ser destruido. Y sí, la siguiente vez que vaya a hablar Dios, desaparecerá la Torre Eiffel, las pirámides de Egipto, cada uno de los grandes monumentos y obras de nuestra civilización habrán pasado. Así que pueden imaginarse lo impresionante de la voz. No olviden que Cristo viene.
Y si fue impresionante la voz allá en el Sinaí, la siguiente vez que la iglesia lo oiga va a ser una trompeta y los vamos. Y la santidad importa para nosotros porque sabemos que viene el fin. En cualquier momento. En cualquier momento se oirá la trompeta y seremos transformados. Si somos de Cristo, lo que sigue es el tribunal de Cristo. Si en ese momento Dios te agarra dándole la espalda, haciendo el mal, de todas maneras se va. Pero imagínense la enorme vergüenza. Si en ese momento Dios te agarra con pecado no confesado, no se queda, se va. Pero imagínense la terrible y horrible vergüenza. Me acordé de una vez que yo platicando y acordamos de una historia que me pasó en el pasado. Venía a la papelería, venía a esta calle que está allá, y adelante de mí venía un hermano de la iglesia. Un hermano y venía como 3 meses, de esos de antes del 3 de mes. Con uno, iba a salir uno de su boca, no hasta que ya se puede imaginar lo que iba a pasar. Ahí va él tranquilo, y yo iba atrás, ya lo iba cantando, y de repente ya que iba a llegar a la esquina, ya va a llegar a la iglesia, agarra, lo apaga en la barra y lo tira, y en ese momento lo alcanza. Brincó. Hermano, ¿venía usted aquí? Sí, venía aquí, hasta luego, no. Ya me di la vuelta y lo dejé con su conciencia. Le dio una pena, se puso de todos colores. Pero en realidad eso es lo de menos. Yo soy un hombre cualquiera. Si Cristo hubiera venido en ese momento, se lo llevan. Y allá delante de él, a rendir cuentas por el cigarro. Y la pena hubiera sido realmente peor que la que sintió ese día. Peor. No hubiera habido manera para él no hubiera habido manera de poder describir la pena que sería perder a nuestro Señor Jesucristo, a todos los hermanos de todas las épocas, desde Pedro y la iglesia allá en Pentecostés, hasta el último momento en que está la iglesia, incluyendo a Spurgeon, a Lutero y a un montón de cristianos que han vivido todos juntos escuchando sus escuchas. Nos da risa. Pero en realidad eso nos puede pasar a todos. Cristo viene en cualquier momento. En cualquier momento. No hay algo así, probablemente nos da poco cuidado porque estamos esperando que la luna se ponga roja, que el sol se oscurezca, que haya peces por aquí, peces por allá, pero esas son señales de la segunda venida, no señales del rapto. Del rapto no hay señales. No hay nada que indique cuándo va a venir por su iglesia. Hay cosas en la Biblia que indican cuándo va a venir por segunda vez, pero no hay ninguna señal de cuándo viene por su iglesia. Así que puede ser en 15 minutos, en 5 minutos, o en 10 años. Y lo puede agarrar en el peor lugar que se imagina. Cuídese de no olvidar que Cristo viene. Si hay alguien aquí que no es de Cristo, no oirá trompeta. Él se quedará y pasará por la gran tribulación y un día estará en el juicio del gran trono blanco solo para escuchar por qué su nombre no está en el libro de la vida. Eso es todo lo que va a escuchar ese día. Pero para los que ya somos de Cristo, a los salvos, cuídense de no olvidar que Cristo viene. En primer lugar, cuídense de no desechar al que nos habla desde los cielos. En segundo lugar,
Cuídese de no olvidar que Cristo puede venir en cualquier momento y no creo que quiera que lo agarren haciendo el mal. Porque si lo hace, usted se va. Pero el tribunal de Cristo será la cosa más vergonzosa que jamás haya podido vivir en toda su vida. Va a ser la última. Que después de esto va a tener que pedir perdón al Señor, no va a haber excusas, todo de todos los colores, todos observándolo, pero el mayor observador es Cristo. Cuídese de no olvidar que Cristo viene. Versículos 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Para concluir, dice el escritor de Hebreos, recuerden ser agradecidos. Hemos recibido un reino inconmovible, un reino que por muchas razones es inconmovible. En primer lugar, porque es el reino de nuestro Dios y por lo tanto no es perdible. Segundo, porque no lo ganamos nosotros, lo ganó Cristo por nosotros. Y tercero, porque nada nos puede separar del amor de Dios. Así que recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud. Veíamos el domingo en la mañana. De los 10 leprosos, solo uno fue agradecido. La gratitud. Ser agradecidos cada bendición que tenemos, cada una de las bendiciones que tenemos, nos ha sido dada por gracia. Pero la bendición más grande que podemos tener es la salvación de nuestra alma. No hay bendición más grande. Podemos enfermar e incluso morir de esa enfermedad, pero ¿qué sigue? El cielo. Pudiéramos perder todo alrededor de nosotros, inclusive a las personas que más amamos, pero ¿qué sigue? El cielo. Pudiéramos perder hasta la cuenta del banco o el dinero en el colchón, pero ¿qué sigue? El cielo. Es la bendición más grande y de ahí todo se desencadena. Cada una de las cosas que nos pasan, cada una de las cosas que tenemos, cada una de las cosas que vivimos, tienen ya una explicación ahora que somos de Cristo. Antes vivíamos a ver qué pasaba. Ahora ya no. Cada bendición, cada situación, cada cosa, inclusive los momentos difíciles de la vida, ahora ya sabemos que se llama disciplina y que se llaman azotes de parte de Dios para corregirnos y andar en santidad. Así que también es bueno. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Inspirados en esa gratitud podemos servir a Dios. No servimos a Dios porque queremos ganar la salvación. Ya se dieron cuenta que hay una gran diferencia. Cuando la gente trata de servir a Dios para ganar su salvación, se va a encontrar con que nunca es suficiente. Siempre hay algo más. No, nosotros servimos a Dios porque somos salvos. Porque tenemos la salvación. En gratitud le servimos. No servimos a Dios para ganarnos un favor especial. Porque el favor especial ya lo tenemos. Desde la fundación de este mundo, antes de la fundación de este mundo, tenemos el favor de nuestro Dios. Ni siquiera servimos a Dios para ahorrar para favores en el futuro. Porque todas las bendiciones que tenemos las tenemos en Cristo Jesús. Y estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
Así que ya no tenemos que hacer cosas buenas para ganar los favores del futuro, ni hacer cosas buenas para poder, digamos, en cierta manera, poder ganarnos un favor especial. El cristiano que sirve a Dios para ganarse futuros favores termina frustrado, porque nunca va a tener lo que quiere. El cristiano que busca servir a Dios para tener un favor especial es el más especial de todos. Porque es el que cuando ve que un hermano que no sirve, Dios le bendice, se llena de odio, de enojo, y se va. No. Servimos a Dios por gratitud. Porque estamos eternamente agradecidos por una salvación que no hubiéramos podido pagar. Es más, ni siquiera servimos a Dios para mantener nuestra salvación. Nadie la podría mantener. Servimos a Dios por gratitud. Piensen en la enorme diferencia que haría en su servicio. Ya no serviría a Dios porque lo tienen que hacer, porque les paga, porque no. Ya no serviría a Dios, ya no dejaría de servir porque nadie le aplaude. No, está sirviendo por gratitud. Inspirados en esa gratitud, le agradamos con temor y reverencia. Estamos conscientes de su presencia todo el tiempo. Sabemos que Él está no solamente cerca, está junto a nosotros. Y por eso andamos en santidad. No nada más es, bueno, yo sigo a Dios con gratitud, pero no importa cómo soy, no es cierto, no importa. Lo hacemos con temor y reverencia. No en el sentido de que tenemos un pánico a Dios, sino en el sentido de que Dios nos acompaña en toda la vida. Todo el tiempo. Cada instante de nuestra vida Dios está a nuestro lado y podemos servirle con gratitud y hacerlo con temor y reverencia. Dios está a un lado. Termina diciendo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque nuestro Dios es fuego que consume. No podemos permanecer mucho tiempo en pecado. Indudablemente cada uno de nosotros no somos perfectos, tropezamos. A veces nuestros tropiezos son muy dolorosos y nos quedamos tirados un rato más. Otras veces simplemente tropezamos y nos levantamos, nos sacudimos y seguimos. Pero no podemos permanecer en el pecado siempre. No se puede. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y ya lo ha dicho al principio del capítulo. Dios al que ama, disciplina y azota a que toma por hijo. Sí, constantemente cada uno de nosotros estamos siendo disciplinados por Dios. Esta enseñanza es parte de su disciplina. Pero hay veces que vamos a tener que ser variados. Porque nos ama. Y no le gusta que permanezcamos en el pecado. Ya lo ha dicho también en el capítulo 10. Cuando de plano no tenemos remedio, nos lleva. No de la mejor manera que pudiéramos querer, pero nos tiene que llevar. Al final, la santidad sí importa. Pero no obedecemos para obtener cosas o porque es nuestra obligación. La santidad importa y obedecemos porque estamos eternamente agradecidos. No es una carga obedecer al Señor, porque le damos gracias por todos los dones dados a nosotros. Al final la santidad sí importa y servimos a Dios por gratitud. El solo hecho de saber que la salvación ya la pagó Él y que Él la sostiene de una manera fiel, nos debe de llevar a darle gracias por nuestra vida. Que cada cosa que hacemos, cada cosa que pensamos, cada cosa que decimos, lo hacemos para la gloria de Dios. Sea en el servicio, en la iglesia, sea en nuestros trabajos, en donde quiera que nos encontremos, cada acto de vida puede convertirse en un acto de adoración.
cada acto de vida en casa, en el trabajo, en el trayecto a la casa, cada evento de nuestro existir es una oportunidad para decir, Señor, gracias. Gracias. Tengan cuidado en no desechar a que haga a nuestro Señor Jesucristo. Tengan cuidado de no olvidar que Cristo viene. Y tengan cuidado de ser agradecidos. No dejen nunca de dar gracias. Porque la persona que desecha a que habla, tarde o temprano, aunque se tarde 40 años, va a recibir su retribución. Porque la persona que olvida que Cristo viene, lo puede encontrar en una situación muy vergonzosa, de la cual le va a dar una pena tremenda tener que rendirle cuentas a Cristo directamente en el tribunal. El que olvida ser agradecido termina como los otros 9 leprosos, lejos del Señor, con sus bendiciones, pero lejos del Señor. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tantas bondades que tienes para nosotros. Ayúdanos a recordar escuchar tu voz. Desde cuando estamos en casa, escucharla a través de tu palabra y en las diferentes formas en que podemos escuchar tu palabra siendo predicada, y en la iglesia, a atender lo que escuchamos. Porque si te despreciamos, el costo es elevado. Ayúdanos, Señor, a recordar que vienes pronto. No sabemos cuándo, puede ser antes de que termine este servicio, antes de que termine yo inclusive de orar. Puede tardar un poco más, pero de que vienes, vienes. Y no quisiéramos que nos halles humanos, en un lugar donde no debemos de estar, en una acción que no debemos de hacer, en un pecado escondido que no debemos de tener. Ayúdanos a recordar que vienes. Y ayúdanos a recordar estar agradecidos. No tenemos ya más que pagar por nuestra salvación, de hecho no pagamos nada por ella. Realmente no tenemos que pagar nada por sostener la salvación. Todo lo pagó Cristo. Y tenemos un reino inconmovible y vamos a él. Ayúdanos a vivir agradecidos, no solo en palabras, sino también en hechos. Que cada día de nuestra vida sea un tiempo de gratitud para ti. Bendice, Señor, este tiempo. Ruego en el nombre de Jesús.